Ese martes de cielo despejado y vientos cálidos, Leonardo Dávila amaneció sin prisas. El reloj aún marcaba las 8 de la mañana cuando deslizó los pies sobre la alfombra persa junto a la cama y caminó hacia la amplia ventana del apartamento en Jardín Europa. São Paulo despertaba lentamente afuera, con bocinas suaves y un cielo azul lavado por la lluvia de la noche anterior. Para Leonardo, aquel sería un día más de apariciones y compromisos. La agenda decía: visita al asilo San Clemente, 10 horas, donación anual. Un acto simbólico protocolario que encajaba bien con la imagen del empresario filantrópico en que se había convertido. No se trataba de afecto, se trataba de control, como casi todo en tu vida. Leonardo era el tipo de hombre que inspiraba admiración. Alto, cabello oscuro, siempre peinado con precisión quirúrgica, barba bien afeitada, trajes italianos que moldeaban su cuerpo como una armadura silenciosa. Pero había algo más en él, una mirada endurecida por décadas de silencio, emocional. No era un hombre cruel, pero era un hombre que nunca supo lo que era una vuelta. Criado por institutrices y educado por asesores financieros desde los 8 años, aprendió desde muy joven que el afecto era una moneda rara y que los sentimientos podían ser un obstáculo en el mundo de los imperios. Su padre, Arturo Dávila, nunca habló de su madre, nunca mostré una imagen y nunca permití una pregunta. Para Leonardo, ella era solo un espacio en blanco en el cuadro genealógico, una ausencia cuidadosamente pintada como muerte. El conductor lo dejó en la puerta del hogar de ancianos a las 9:58 am. El lugar era modesto pero bien cuidado. Un edificio de una sola planta con paredes beige, grandes ventanales con cortinas de encaje y un jardín de rosas que parecía resistir el paso del tiempo. Leonardo caminaba por los pasillos con pasos firmes, seguido de su asistente Elena, quien balanceaba la tableta con la información de la institución. Él prestó poca atención. Sus ojos pasaron las paredes blancas y los sillones desgastados sin verlos realmente. Fue solo otra entrega de cheque, otra oportunidad de fotografía para la prensa, otro gesto calculado para mantener su reputación de benefactor. Hasta que, en la esquina de uno de los pasillos, una voz lo detuvo como un rayo. «Leoncito». Fue como una grieta seca en el medio de mi pecho. Ese apodo, Leoncito, nadie lo había llamado así desde nunca, al menos que él recordara conscientemente. Era algo que parecía provenir de un sueño antiguo, amortiguado por capas de tiempo y silencio. Se giró lentamente, como si supiera que algo irrompible acababa de romperse. Sentada en una silla de ruedas, a la sombra de un helecho colgante, había una mujer delgada, de pelo corto y blanco, y ojos profundos y vivaces. Había algo familiar en el contorno de su rostro, la curva de su barbilla, la expresión entre asustada y asombrada. «Dios mío», susurró con voz temblorosa, «has crecido». Leonardo se quedó quieto. El tiempo parecía escaparse entre sus dedos, como arena fina de un reloj de arena roto. No sabía qué decir ni qué sentir. Los guardias de seguridad y el personal de los alrededores, al notar el impas, también se detuvieron, como si el aire allí se hubiera vuelto más denso. Elena se acercó intentando intervenir discretamente, pero él silenciosamente levantó la mano, pidiendo espacio. La mujer que estaba frente a él tembló ligeramente. «¿Conoces ese apodo?», murmuró con la voz entrecortada como si hablara consigo mismo. Ella asintió y se le llenaron los ojos de lágrimas. «Te llamé así cuando eras mi bebé». Las palabras cayeron como golpes sordos. Dio un paso atrás con el pecho apretado y los ojos muy abiertos. Eso fue absurdo. Era imposible. Su madre estaba muerta. Muerto durante 30 años. Al menos eso es lo que todo el mundo decía siempre. Pero ahora allí, frente a él, estaba esa mujer. Y había verdad en sus ojos.
Una verdad cruda e innegable que solo alguien que ha amado podría soportar. ¿Quién eres?, preguntó, su voz oscilando entre el control y el colapso. Ella respiró profundamente. Soy Marta Ramírez. Y soy tu madre, Leoncito. No había música de fondo, ninguna reacción teatral, solo el silencio penetrante de una certeza que comenzaba a formarse como un tumor en el centro del pecho de Leonardo. El mundo, en ese momento, perdió claridad. Se sentía como si observara todo desde fuera de su propio cuerpo, como si ese estrecho pasillo, con olor a desinfectante y moho, fuera una obra grotesca representada para él. ¿Tu madre? ¿Vivo? ¿Allá? ¿Y por qué? ¿Cómo? Miró a su alrededor como si buscara una cámara oculta, pero todo lo que encontró fue la respiración rápida de la mujer y sus ojos llorosos, que lo observaban con la misma hambre de respuestas. Elena, al notar el colapso silencioso de su jefe, se acercó con cautela. Señor Dávila, quiere que llamemos a alguien de la gerencia. Quizás ella lo esté confundiendo. Pero Leonardo no respondió. Las palabras apenas le llegaron. Estaba mirando el rostro de la mujer, esa nariz fina, la línea de su mandíbula, la forma en que sus dedos temblaban ligeramente. ¿Cómo es que nunca pensaste en esto antes? Siempre tenía preguntas sin respuesta. Siempre sentía un extraño vacío en los cumpleaños de su infancia, en las fiestas familiares donde nadie hablaba de su madre. Ahora todo parecía tener sentido, y al mismo tiempo imposible de aceptar. Leonardo se arrodilló lentamente frente a la mujer, como buscando en su rostro alguna prueba irrefutable de que eso era cierto. Marta levantó la mano temblorosa hacia su rostro, pero se detuvo a mitad de camino, vacilante, como pidiendo permiso sin palabras. Él no se echó atrás. Su tacto era ligero, casi inexistente, pero quemaba como un hierro candente. Tenías 5 años. Te encantaba dibujar cohetes y te daban miedo los truenos. Te escondiste en el armario de mi habitación, ¿recuerdas? Esas palabras abrieron una grieta. Él recordó. Dios mío, recordó. Pero eran recuerdos, dispersos y borrosos, que siempre creyó que eran invenciones de la mente infantil. En ese momento, algo cedió dentro de él, como una presa que se rompe después de años de contener la corriente. Leonardo se levantó tambaleándose, miró a Elena, luego a Marta. «Porque nadie me lo dijo», susurró, más al vacío que a alguien en particular. La mujer simplemente bajó la cabeza y guardó silencio. Había dolor en ese gesto, pero también vergüenza y resignación, como si ya hubiera intentado gritarle al mundo y no la hubieran escuchado. Leonardo se pasó la mano por la cara, respiró profundamente y se giró hacia su asistente. «Llama al director. Ahora mismo. Quiero saberlo todo sobre esta mujer». La oficina del director en San Clemente era un espacio estrecho, con muebles viejos y olor a archivos antiguos. Sentada detrás del escritorio de madera oscura, la señora Magda, una mujer de cabello gris atado en un moño severo, mantenía la postura de alguien que había estado lidiando con temas delicados durante décadas. Sacó una carpeta desgastada con una etiqueta que decía Ramírez Marta y comenzó a hojearla lentamente. Ingresó aquí en 1995. La trajo un tutor legal con un informe psiquiátrico, diagnóstico, esquizofrenia paranoide, narraciones incongruentes, alucinaciones auditivas. Pero sinceramente, señor Dávila, no ha presentado ninguno de estos síntomas en años. Leonardo escuchaba en silencio, tenso, con los dedos fuertemente apretados sobre el regazo. ¿Quién fue el tutor legal? ¿Autorizó la hospitalización?, preguntó con voz seca. Magda se ajustó las gafas y pasó unas páginas. Arturo Dávila, leyó, como si dijera el nombre de un desconocido. Leonardo cerró los ojos. Sintió que se le revolvía el estómago. Todo empezaba a tomar forma, una forma horrible y concreta. Su propio padre había internado a su esposa.
La había declarado loca y la había enterrado viva dentro de un sistema que prefería no hacer preguntas. Marta había sido silenciada, descartada como un error, inconveniente, y nadie nunca sospechó, o si desconfiaban, elegían el lado más rentable, el silencio. Leonardo se levantó de su silla con un movimiento brusco. Necesitaba aire. Salió de la habitación y caminó hacia el jardín delantero, donde las rosas blancas se mecían suavemente con el viento. Allí cerró los ojos por un momento, tratando de organizar el caos que se estaba formando en su interior. Cada pieza del rompecabezas parecía surgir de las sombras con cruel claridad. Su padre, el hombre que le enseñó todo sobre los negocios, el poder y la estrategia, también le había enseñado el silencio. Ahora entendía por qué. Eso no fue solo una mentira familiar, fue una operación calculada, un fraude emocional con tintes legales. Y él, el heredero ejemplar, había sido el principal instrumento de esta farsa. Mientras tanto, Marta observaba todo desde el balcón, protegida por una fina manta sobre los hombros. Sus ojos seguían a Leonardo con la misma delicadeza con la que, décadas antes, seguía los pasos de su hijo pequeño por la casa. Parecía más pequeña de lo que realmente era, consumida por años de olvido, pero había dignidad en la forma en que lo miraba. No cobró nada, no había allí ninguna amargura, solo esperanza, como quien ya lo había perdido todo, y por un momento se atrevió a creer que algo podía volver. Leonardo la miró de nuevo, y sintió que se le formaba un nudo en la garganta. Fue como encontrar una parte de sí mismo que ni siquiera sabía que estaba perdida. De regreso a la oficina de administración, Leonardo pidió ver los documentos. Magda le entregó una carpeta con copias antiguas, sellos descoloridos y firmas garabateadas. Hojeó cada página como quien hojea una novela policíaca. Reconoció el nombre del médico responsable del diagnóstico, el doctor Julio Cansado, un psiquiatra conocido por la élite paulistana de los años 90 y también amigo personal de Arturo Dávila, como ahora recordaba Leonardo. Todo estaba allí. Informes falsificados, relatos incoherentes firmados a toda prisa, un historial de hospitalizaciones construido para convencer a cualquier juez. Allí no había nada que sonara verdadero, excepto el dolor silencioso de aquella mujer al otro lado del pasillo. «Quiero una prueba de ADN ahora», dijo Leonardo sin cambiar el tono. No por duda, sino para desmantelar cualquier intento futuro de negar lo obvio. Elena ya estaba haciendo llamadas. El equipo médico del asilo de ancianos sugirió que la prueba se realice fuera del lugar, en un laboratorio independiente. Leonardo estuvo de acuerdo. No confié en nadie más. El nombre de su padre empezó a resonar en su cabeza como una sentencia. Arturo Dávila. El hombre que había construido imperios, que manipulaba políticos con llamadas telefónicas y que siempre había sido admirado por su frialdad estratégica. Ahora se revelaba como el hombre responsable de uno de los mayores actos de crueldad que Leonardo había presenciado jamás. Contra su propia esposa, contra su propio hijo. Camino al laboratorio, dentro de la camioneta negra con vidrios polarizados, Leonardo miró por la ventana como si viera la ciudad por primera vez. Las calles, los edificios, las intersecciones, todo parecía diferente. Fue como si hubiera despertado de un coma emocional de 30 años. Marta estaba sentada a su lado en el asiento trasero, en silencio, con las manos entrelazadas en el regazo. Elena, en el asiento delantero, evitó cualquier comentario. El ambiente dentro del coche era denso, pero no hostil. Había algo sagrado en ese silencio. Era el reencuentro de dos almas que durante mucho tiempo habían estado separadas por la fuerza una de la otra. En el laboratorio, el proceso fue rápido. Recolección de saliva, firma de formularios, identificación cruzada.
todo realizado con la máxima discreción. Leonardo exigió total confidencialidad. Mientras esperaban los datos preliminares, aunque sabían que los resultados finales tardarían días, pidió un café en la cafetería del edificio. Sí, sentaron uno al lado del otro, como dos extraños tratando de encontrar similitudes en los rasgos del otro. Marta agarró el vaso de poliestireno con ambas manos. Siempre dormías con mi camisa puesta, incluso lavada. Extrañabas mi olor, dijo en voz baja. Leonardo sintió que se le cerraba la garganta. Él no lo sabía, pero eso explicaba los sueños recurrentes de la infancia. Sueños con el aroma de la lavanda y manos acariciando tu cabello. ¿Por qué nunca intentaste encontrarme? Finalmente, preguntó en voz baja y con la mirada fija en el fondo del vaso. Marta tardó un poco en responder. Él respiró profundamente. Lo intenté, hijo mío. Escribí cartas. Pedí ayuda al personal, pero nadie me dejó. Cuando intenté escapar, me sedaron durante días. Dijeron que deliraba, incluso me quitaron la firma. Cuando creciste pensé, tal vez algún día vengas. Pero los años pasaron. Su voz se quebró en la última frase. Leonardo sintió un escalofrío recorrer su columna. Esto no fue solo abandono, una vida devorada por un silencio fabricado. Leonardo se levantó y caminó hacia la ventana del café. Afuera, la ciudad todavía estaba viva. Bocinas, motocicletas, gente apurada. Un mundo que nunca se detuvo para nadie. Y allí estaba él, heredero de una fortuna construida sobre un brutal error. Recordó cada cena de gala con su padre, cada brindis por las victorias empresariales, cada discurso sobre el honor y la familia. Ahora todo parecía podrido. Se volvió hacia Marta. Arreglaré esto. Saldrás de ahí. Tu nombre quedará limpio y tu historia restaurada. Lo juro. Marta simplemente asintió. No con euforia, sino con una paz discreta, como quien, después de décadas, comienza a creer de nuevo. Esa tarde, Leonardo canceló todas las reuniones. Por primera vez en años, ignoró el calendario, los accionistas, los correos electrónicos en mayúsculas. Regresaron a San Clemente en silencio, y él pidió estar a solas con Marta en el jardín trasero, un espacio escondido, con bancos de piedra y un árbol de jabuticaba en el centro. Allí, bajo la sombra de las hojas, los dos estaban sentados uno al lado del otro. ¿Te acuerdas de mí cuando era pequeña?, preguntó casi como un niño. Marta sonrió tristemente. Lo recuerdo. Tenías una forma curiosa de sujetar las cucharitas, como si estuvieras sujetando un pincel. Leonardo se rió, una risa contenida y tímida, y dolió. Me dolió porque no sabía eso. Dolió porque eso debería haber sido un recordatorio de él, no solo de ella. Sacó entonces del bolsillo interior de la manta un pequeño trozo de papel doblado, viejo y amarillento por el tiempo. Logré ocultarlo, dijo. Era un dibujo infantil, borroso, hecho con lápices de colores. Un cohete torcido, volando hacia una luna sonriente. En la esquina inferior, las palabras «para mamá», escritas con letra temblorosa. Leonardo se tapó la boca con la mano, intentando contener la emoción. Eso no era solo un trozo de papel. Fue una prueba, un enlace, un fragmento arrancado y milagrosamente conservado. Lo he guardado durante 30 años, dijo Marta. Fue lo que me recordó que no estaba loca, que existías, que te amaba. Leonardo se quedó mirando ese papel durante un largo rato. No podía apartar la mirada del dibujo, como si fuera el único ancla posible en medio del mar turbulento en que se había convertido su vida ese día. Sostuvo el dibujo con cuidado, como quien sostiene a un bebé recién nacido. «No estabas loca, mamá», dijo finalmente, sintiendo el peso de esa palabra, mamá, resonar en su interior como algo olvidado pero esencial. Yo era el que estaba ciego. Marta no respondió. Él simplemente le tocó la mano suavemente. Fue un gesto pequeño, pero tenía la fuerza de un fuerte abrazo.
En ese momento sintió, todavía había tiempo para reconstruir. A medida que avanzaba la tarde y el sol comenzó a ocultarse en el cielo, Leonardo decidió que no podía esperar más. Llamó a su abogado personal, Claudio Amaral, y le pidió que fuera inmediatamente al asilo. Traigan todo: formulario de habeas corpus, solicitud de revisión judicial, poder notarial, todo. Claudio, acostumbrado a urgencias de otra naturaleza, no discutió. Marta observaba atentamente, pero sin prisa. Era como si supiera que ese movimiento ya estaba escrito, que tarde o temprano la verdad volvería a la superficie. «Te sacaré de aquí, hoy mismo si puedo», dijo Leonardo, y había una nueva convicción en su voz, un tipo de amor que nunca había usado antes. Claudio llegó en menos, con un maletín negro lleno de documentos y los ojos muy abiertos, al comprender la gravedad de la situación. Leonardo lo explicó todo, o al menos lo suficiente para justificar cada firma que haría a continuación. La ingresaron a la fuerza, basándose en un informe falso. Mi padre manipuló el sistema para borrarla de mi vida. Quiero que esto se deshaga, legal y moralmente. El abogado experimentado y discreto asintió. Requerirá trabajo, pero es posible, y vamos a empezar ya. Marta, sentada junto a su hijo, observaba todo con una serenidad casi extraña, como si hubiera esperado tanto ese momento que ya no necesitaba correr. Mientras Claudio rellenaba los formularios, Marta sacó otro objeto de su bolsillo, un sencillo broche con una piedra azul claro en el centro. Tu padre me regaló esto en nuestro primer aniversario de bodas, antes de que todo quedara en silencio. Lo guardé, pero no para él, para mí, para recordar que existía antes del caos. Leonardo tomó el broche con cuidado. La piedra tenía arañazos y rozaduras del tiempo, pero aún brillaba cuando la tocaba la luz. Todavía existes, madre, y ahora tu nombre quedará limpio. Por primera vez desde la mañana, la llamó así con naturalidad. Marta sonrió. Ya no había miedo en su sonrisa, solo gratitud. Al final de la tarde, con los documentos firmados y registrados digitalmente, Leonardo caminó junto a Marta por los pasillos de San Clemente, ahora con una mirada diferente. Cada pared, cada puerta, cada enfermera, era parte del cautiverio emocional que esa mujer había soportado durante 3 décadas. Marta, incluso caminando lentamente con la ayuda de una enfermera, parecía más ligera. Había algo en su cuerpo que renació, una dignidad restaurada. «No es necesario que regreses a esa habitación», dijo Leonardo. «Hoy vienes conmigo, y si la justicia no me permite llevarte mañana, acamparé a la puerta de este lugar». Marta rió suavemente. Fue la primera risa real que escuchó de ella. «Siempre fuiste terco». Afuera, el cielo ya empezaba a oscurecerse, teñido de tonos anaranjados y púrpuras. Leonardo sintió el peso de todo, pero también una nueva ligereza, como si finalmente respirara con sus propios pulmones. Claudio se despidió garantizando que a la mañana siguiente ya tendría un dictamen judicial. Elena organizó discretamente la logística para recibir a Marta en el ático de su jefe, movilizando enfermeras privadas, médicos de confianza y todo lo que fuera necesario. Pero nada de eso parecía importar más que el momento que vivían allí, entre maletas improvisadas y ojos llorosos. «Creo que tengo miedo de irme a dormir y despertarme sola otra vez», dijo Marta, ya dentro del coche. Leonardo tomó su mano con firmeza. «Esta vez ya no desaparecerás más». Al llegar al edificio de Leonardo, uno de los más imponentes de la ciudad, el personal de recepción miró con sorpresa a la anciana en silla de ruedas junto al magnate. Pero nadie se atrevió a preguntar. Marta miraba todo con ojos curiosos y silenciosos, como un niño que visita un mundo lejano. El ascensor panorámico la hizo contener la respiración. «Siempre quise ver Sao Paulo desde arriba, así», murmuró. Leonardo la miró con una mezcla de culpa y ternura.
Eso era todo lo que debería haber tenido, todo lo que habría tenido si no le hubieran arrebatado la vida. Ahora estaba dispuesto a devolver cada momento, empezando por aquel. El apartamento era moderno, espacioso, con ventanas de suelo a techo y muebles de diseño. Pero ese día, nada de eso pareció hacer ninguna diferencia. Marta se detuvo en medio de la habitación, respiró hondo y dijo: «Huele a nuevo, pero le falta historia». Leonardo no lo entendió de inmediato. «Ya verás. Cuando una casa tiene infancia, peleas, abrazos, huele diferente», añadió sonriendo. Se quedó en silencio por un momento. Estaba escuchando algo que nadie le había dicho nunca. Y tenía sentido. Aquella casa de cristal y hormigón era bonita, pero fría, hasta ahora. Marta se acomodó en el sofá y miró a su alrededor. «Creo que podemos empezar a hacer historia aquí, ¿verdad?» Leonardo asintió. «Sí, es posible. Y empieza hoy». Esa noche, Leonardo no quería salir. Canceló cenas, rechazó llamadas telefónicas, apagó su teléfono celular. Se propuso preparar algo sencillo con sus propias manos: huevos revueltos y tostadas de queso, el único plato que recordaba haber visto de niño, aunque nunca estuvo seguro de dónde provenía ese recuerdo. Marta comió despacio, pero con gusto. «Eras muy exigente con la comida. Solo comías si todo estaba en su sitio en el plato», dijo riendo. Leonardo la miró con asombro. «¿Cómo puedes recordar tanto?» Marta se encogió de hombros y sus ojos se humedecieron. «Porque eso era todo lo que tenía. Mis recuerdos de ti. Eso era lo que me mantenía viva». Después de cenar, se sentaron en el porche, uno al lado del otro, envueltos en mantas. La ciudad brillaba bajo ellos como una alfombra de estrellas invertida. Marta contó pequeñas historias sobre la infancia de Leonardo. La caída por las escaleras cuando tenía 3 años, su juguete favorito hecho con chatarra, su costumbre de esconder figuritas detrás de jarrones. Cada detalle revelaba un universo que no sabía que existía. Leonardo escuchaba en silencio, absorbiendo cada palabra como un huérfano que finalmente recibía respuestas. «¿Recuerdas algo de mí?», preguntó con tímida esperanza. Pensó por un momento. «El olor a lavanda y unas manos cálidas que me cubren por la noche». Marta cerró los ojos y sonrió. «Así que una parte de mí siempre ha estado contigo». A la mañana siguiente, a las 8 en punto, llamó Claudio. Había obtenido una orden provisional para la expulsión inmediata de Marta del asilo, basándose en sospechas fundadas de internamiento indebido y violación de derechos civiles. Leonardo escuchó todo con silencioso pero firme alivio. Esta fue solo la primera victoria de muchas. Todavía había todo un sistema con el que lidiar: médicos, abogados, testigos, registros falsificados. Pero ahora ya no. Marta estaba a su lado, y en ese momento eso era lo que más importaba. «Eres libre, mamá», dijo tan pronto como colgó el teléfono. «Ahora oficialmente». Marta respiró profundamente. Tardó un poco, pero llegó. Los días siguientes estuvieron llenos de citas médicas, visitas al registro civil, entrevistas con peritos y el montaje de un dossier que poco a poco desmontó la farsa montada durante 3 décadas. Leonardo ordenó abrir los archivos familiares, contrató a un genealogista, localizó a antiguos empleados e hizo lo que siempre supo hacer: investigar hasta el último detalle. Pero esta vez, la motivación no era el lucro ni el control, era la justicia. Cada nuevo documento descubierto aportaba más evidencia de la participación de Arturo. Y aunque el viejo Dávila estaba retirado de los negocios debido a su edad, todavía ejercía influencia en el mundo de los negocios. Leonardo sabía que al enfrentarse a él, estaría yendo a por fuerzas que jamás perdonarían su elección. El enfrentamiento con Arturo no se haría esperar. Leonardo lo visitó una mañana nublada en la antigua mansión de la familia en Campos do Jordão.
La mansión, rodeada de cipreses y discretos guardias, era el mismo escenario donde había crecido. Ahora parecía más pequeño, más opresivo. Arturo estaba sentado en un sillón de cuero, cubierto por una manta gris, con la mirada apagada por el tiempo, pero aún fría. ¿Has venido a hablar de negocios?, preguntó sin levantar la vista. Leonardo permaneció inmóvil. Vine a hablar de mi madre. El silencio que siguió fue denso. Arturo respiró profundamente, como si ya lo supiera. ¿La encontraste entonces? Leonardo se acercó lentamente. Está viva y lúcida, y tiene pruebas de todo. Arturo mantuvo su postura. No intentó negarlo ni mostró sorpresa. No lo entenderías. Era un lastre. Quería compartirlo todo con su hermano. Destruiría lo que habíamos construido. La frialdad de la respuesta le disgustó. Destruiste una vida, una familia. Me hiciste crecer pensando que no tenía madre. Arturo miró hacia arriba. Creciste fuerte. Eso es lo que importa. Leonardo se acercó aún más. No, crecí vacío y ahora estoy completo porque ella ha vuelto y voy a acabar con todo, empezando por ti. Por primera vez, el anciano padre tembló. Leonardo abandonó aquella casa como si dejara atrás una tumba. Con Arturo no hubo más diálogo posible. Por primera vez, vio a su padre sin los filtros de la admiración impuesta. Solo vio a un hombre corroído por el poder, capaz de enterrar a su propia esposa para proteger una herencia. Al regresar a Sao Paulo, se sintió diferente, ya no como el heredero de un imperio, sino como alguien que estaba reconstruyendo su propio nombre, ladrillo a ladrillo, verdad sobre verdad. Cuando llegó a casa, encontró a Marta en el porche, leyendo un libro mientras usaba gafas antiguas. Cuando lo vio, sonrió como si lo supiera. No ha cambiado, ¿verdad? Leonardo meneó la cabeza. Pero he cambiado. Los días siguientes estuvieron llenos de una nueva energía. Marta comenzó a organizar sus recuerdos en cajas, fotografías antiguas, cartas que nunca fueron enviadas, dibujos de la infancia, libros de recetas. Leonardo comenzó a escucharla más que nunca. Descubrió que ella soñaba con abrir una biblioteca comunitaria, que escribía poemas en servilletas cuando no podía dormir y que todavía recordaba la letra de la canción que él cantaba cuando veía dibujos animados. La casa, antes silenciosa y llena de cristales, ahora ganaba sonidos, olores, vida. Y Leonardo, aún sin saber cómo nombrarlo, comenzó a experimentar un tipo de felicidad que nunca había conocido, la de simplemente estar con alguien que lo amaba sin querer nada a cambio. Pero la calma no duró. El lunes siguiente, el abogado Claudio entró en la sala con un sobre en las manos y expresión preocupada. Interceptaron un intento de sabotaje en el laboratorio que realizaba la prueba de ADN, dijo. Intentaron manipular los resultados. Leonardo no se sabía que alterar la estructura que su padre había construido atraería enemigos. Personas poderosas con mucho que perder si se descubría la verdad. Marta escuchó en silencio. Todavía están intentando borrarme, susurró, más triste que asustada. Leonardo se acercó y respondió con firmeza, pero ahora alguien te llama a gritos y no voy a parar. A partir de ahí, el proceso adquirió otra capa de tensión. Leonardo reforzó su seguridad personal, blindó digitalmente todos sus archivos y comenzó a conceder entrevistas selectivas a periodistas de investigación. Sabía que al hacer público, el caso perdería parte del control, pero ganaría protección. La historia de Marta empezó a circular como un susurro entre redacciones y foros de justicia. Una mujer silenciada por un diagnóstico falso, mantenida al margen por conveniencia familiar. La gente que antes había permanecido en silencio, ahora comenzó a hablar. Ex empleados, ex médicos e incluso un juez jubilado que firmó el internamiento, afirmaron que fueron presionados. La verdad poco a poco salió a la luz. Leonardo comenzó a vivir entre reuniones legales y noches de insomnio con Marta.
El caso fue ganando impulso y con él llegaron amenazas sutiles y otras no tan sutiles. Una nota sin firmar dejada debajo del parabrisas del coche, un correo electrónico anónimo advirtiendo sobre los peligros de hurgar en el pasado. Elena, siempre a su lado, le sugirió que redujera su exposición, pero Leonardo ya había tomado su decisión. Pasé toda mi vida fingiendo que no me perdía algo. Ahora que lo encontré, no volveré por miedo. Marta lo miró con silenciosa admiración. Por primera vez, vio a su hijo como un hombre, no como un ejecutivo con armadura y trajes caros, sino como alguien que sangraba por la justicia. En una de las tardes más difíciles, recibieron una llamada telefónica de la dirección del antiguo hospital donde diagnosticaron a Marta. El administrador actual había encontrado registros antiguos que habían estado almacenados incorrectamente en una habitación cerrada durante décadas. Entre ellos, un cuaderno con una letra reconocible. Era el diario de una de las enfermeras de la época. Las páginas revelaron detalles impactantes, órdenes directas de sedación, sesiones forzadas de electroshock e incluso registros de las visitas de Arturo al hospital, con pagos en efectivo para mantener el orden. Leonardo leyó cada línea con manos temblorosas. Marta, en silencio, solo lloraba. No para las revelaciones. Pero finalmente, alguien distinto a ella validó su dolor. Con este nuevo material, Claudio presentó una demanda formal por prisión ilegal, falsedad ideológica y daño moral en nombre de Marta. El caso, hasta entonces rodeado de sutilezas y dudas, ahora quedaba al descubierto en documentos, fechas, firmas y testimonios. Arturo fue citado a declarar y aunque sus abogados intentaron retrasar lo inevitable, la presión pública empezaba a pasar factura. Marta, a pesar de estar frágil, acudió al juzgado el día de la primera audiencia. Llevaba un vestido azul claro y un broche sencillo, el mismo que había usado en su juventud. Cuando entró en la habitación, agarrado del brazo de Leonardo, el silencio era absoluto. La mujer olvidada ahora era el centro de atención, y ella no miró hacia abajo. El juez, un hombre de mediana edad y expresión neutra, escuchó atentamente los informes iniciales. Arturo, altivo, lo negó todo. Dijo que Marta sufría crisis violentas y que su hospitalización fue un acto de amor. Leonardo casi se levanta de la silla al oír eso, pero fue Marta quien respondió con voz firme, sin temblar. Eso no se llama amor. Es miedo a compartir lo que no quieres perder. La habitación quedó en silencio durante segundos eternos. El juez pidió más pruebas, programó una nueva audiencia, pero el tono del proceso ya había cambiado. Marta ya no era sospechosa, ahora era un sobreviviente. Y Leonardo lo sabía, no había vuelta atrás. Al salir del foro, Marta fue recibida por periodistas, cámaras y micrófonos. La historia había llegado a las noticias y los rostros anteriormente anónimos ahora tenían nombres, pasados y voces. Leonardo intentó protegerla de la exposición, pero ella pidió hablar. He guardado silencio durante 30 años. No me esconderé ahora. Y allí, en Televisión Nacional, dijo simplemente, no quiero venganza. Quiero que las próximas Martas no tengan que esperar tanto. Fue un golpe suave y preciso. En ese momento no era solo una madre reencontrándose con su hijo. Ella era una mujer que reclamaba su lugar en el mundo, con dignidad, verdad y coraje. Leonardo, a su lado, sentía un orgullo que ni todo el dinero de la familia Dávila podía comprar. Por la noche, de vuelta en el apartamento, se sentaron en el sofá exhaustos. Marta sostenía una taza de té, con los ojos fijos en el televisor apagado. ¿Crees que terminará bien?, preguntó ella, sin mirarlo. Leonardo tardó un tiempo en responder. No lo sé, pero quedará limpio. Y eso es más de lo que la mayoría de la gente puede hacer. Ella asintió lentamente. Cuando lo perdemos todo,
Aprendemos a valorar incluso el silencio. Hoy, este silencio aquí me hace bien. Él puso su mano sobre la de ella. Y por un momento, ninguno de los dos necesitó decir nada más, porque en ese silencio vivía algo nuevo, la certeza de que aún con cicatrices estaban completos. En los días siguientes, Leonardo notó algo que nunca antes habría notado. Marta empezaba a florecer. Voz se hizo más firme, sus pasos un poco más seguros, e incluso la forma de vestir cambió poco a poco, como si su dignidad restaurada se reflejara en su cuerpo. Una mañana le pidió que visitara el barrio donde había vivido en su juventud. «Quiero ver si todavía existe la panadería de la esquina». Fueron juntos, sin seguridad, sin formalidades. Caminaron por aceras estrechas e irregulares, entre casas adosadas y paredes llenas de grafitis. Marta reconoció el puesto de periódicos, el árbol donde jugaba con su hermano. «Este era el mundo antes de que el mundo se desmoronara», dijo. Y por primera vez, Leonardo sintió nostalgia de un lugar en el que nunca había estado. Durante este paseo, entraron a una pequeña papelería donde Marta solía comprar cuadernos cuando era pequeña. El propietario era diferente, pero el olor a papel y tinta nuevos seguía siendo el mismo. Compró un cuaderno azul marino de tapa dura y le dijo a Leonardo: «Ahora voy a escribirlo todo, cada recuerdo, cada día perdido. Necesito dejar esta cuenta». Leonardo no supo qué responder. Simplemente pagó la compra y, al salir de la tienda, sostuvo el cuaderno como si fuera un artefacto precioso, porque lo fue. Allí comenzaría no solo la reconstrucción de una historia, sino quizás también el legado que ella dejaría para que otras voces no fueran enterradas como la suya. La semana siguiente, Marta comenzó a escribir todas las tardes en el balcón, con su cuaderno apoyado en su regazo y un vaso de agua a su lado. Escribía lentamente, con letra firme, deteniéndose de vez en cuando para mirar el cielo o cerrar los ojos durante unos minutos. Leonardo respetó ese espacio. Pasaba en silencio, a veces dejando una taza de té, otras veces solo una mirada. Él no necesitaba saber todo lo que ella escribía. Era su momento para ella misma. Pero una tarde, Marta lo llamó y le entregó una hoja suelta. «Quiero que leas esto». Fue un pasaje donde narró su nacimiento, con detalles conmovedores. El frío de esa noche, el sonido de la lluvia sobre el vidrio, el miedo y el milagro. Leonardo leyó con lágrimas en los ojos. «Nunca supe que...». Marta sonrió. «Ahora lo sabes». Mientras Marta recuperaba sus recuerdos, el proceso ganó nuevas evidencias. Uno de los médicos implicados confesó que le pagaron para mantener activo el diagnóstico. Con eso, Claudio contactó al Ministerio Público. El caso ahora involucraba no solo la justicia civil, sino también la justicia penal. Arturo, aislado en su mansión, comenzó a sentir la presión. Su nombre, antaño símbolo de prestigio, aparecía ahora en los medios como pieza clave de un esquema de silenciamiento y abuso. Leonardo, por otro lado, recibió invitaciones para entrevistas, pero rechazó la mayoría de ellas. No quería la fama. Yo quería justicia y, sobre todo, quería ver a su madre reconocida, no como una víctima, sino como una mujer completa que sobrevivió al intento de borrado. Una noche, Leonardo se despertó con el suave llamado de Marta desde el pasillo. Ella estaba pálida, con la mano en el pecho y respirando con dificultad. En cuestión de segundos, la llevó al hospital más cercano. Una arritmia repentina, dijeron los médicos, probablemente emocional. Una acumulación de tensión contenida durante años. Leonardo pasó la noche a su lado, sentado en un sillón duro, tomándole la mano. Los monitores pitaron suavemente en la habitación sin ventanas, y él la observó como si estuviera viendo algo precioso escaparse entre sus dedos. «Por favor, quédate», susurró, como si pudiera oírlo dormir. Esa noche comprendió que no bastaba con arreglar el pasado, había que proteger el presente.
A la mañana siguiente se despertó, débil, pero consciente. Ella sonrió cuando lo vio allí, con sus ojos hundidos y su barba sin afeitar. «Pareces que no has dormido desde 1992», bromeó. Leonardo rió aliviado. Fue impresionante cómo, incluso estando enferma, logró ser la más fuerte de los dos. «Me asustaste». Marta le apretó la mano suavemente. «Es solo que mi corazón latía durante mucho tiempo». Sintió las lágrimas fluir, esta vez sin vergüenza. Se dio cuenta de que eso era lo que significaba el verdadero amor. Sentir miedo de perder, sin tener que ocultarlo. Y allí, en el sencillo hospital, sin prensa ni lujos, estaba lo más importante de su vida, su madre, viva, entera y de regreso. Tras unos días de observación, Marta fue dada de alta. Leonardo reforzó su atención médica en casa, contratando una enfermera privada que pasó a formar parte de su rutina, como alguien más de la familia. Pero algo había cambiado. Marta ahora se acostaba más temprano, escribía menos y a veces pasaba largos minutos mirando por la ventana sin decir palabra. «¿Estás bien?», él preguntó, y ella siempre respondía con una sonrisa discreta. Estoy simplemente sintiendo». Fue como si, después de tantos años de reprimir el dolor, finalmente dejara que todo saliera a la superficie sin apresurarse. Leonardo respetó esa época, pero en el fondo tenía miedo. Temo que aquella serenidad fuera una forma de despedida. La semana siguiente se programó la audiencia final del caso. Arturo no asistió porque alegó problemas de salud. Su defensa intentó aplazarlo nuevamente, pero el juez, ahora convencido de los abusos cometidos, mantuvo el calendario. Marta sería escuchada por última vez, como testigo central en un caso que ya movilizaba a activistas y juristas de todo el país. El día anterior, Leonardo estaba sentado con ella en el porche, ambos envueltos en mantas. «¿Estás seguro que quieres ir?», él preguntó. Ella asintió. «Esperé 30 años por esto. No es para mí, es para todos los que no lo lograron». Él tomó su mano y la apretó firmemente. «Ya has hecho más que la mayoría de la gente con todos los micrófonos del mundo». El día de la audiencia, Marta llegó al juzgado con la cabeza en alto y el broche azul en el pecho. Era delgada, pero había algo casi sagrado en su presencia. La sala estaba repleta, no solo de abogados y periodistas, sino de gente común, mujeres que habían leído su historia y se habían identificado con su dolor. Cuando tomó la palabra, hubo un silencio absoluto. Marta habló con sencillez, sin adornos, sin discursos ensayados. Ella contó lo que había vivido, cómo la ingresaron a la fuerza, cómo intentaron hacerle dudar de su propia cordura. «No quiero que mi hijo odie a su padre, solo quiero que sepa que no se puede borrar a una madre con un sello». Al final del testimonio, algunas personas lloraban discretamente. El juez, visiblemente emocionado, dio por terminada la sesión y prometió una sentencia rápida. Al salir, Marta fue abrazada por desconocidos. Una señora le entregó un rosario. Una joven activista le entregó una nota que decía: «Tú eres el coraje de todos nosotros». Leonardo observaba desde lejos, en silencio, con lágrimas en los ojos y el pecho lleno de un nuevo sentimiento: el verdadero orgullo. Por primera vez, no era el centro de nada, y no tenía por qué ser así. Ese día era de ella. Marta Ramírez Dávila, la mujer que muchos intentaron silenciar y que ahora hizo que el mundo la escuchara. La sentencia salió a la luz en menos de 2 semanas. El juez reconoció el internamiento como ilegal, el informe médico como fraudulento y ordenó la rehabilitación integral de la identidad civil de Marta Ramírez de Dávila. Además, autorizó la apertura de una investigación contra Arturo Dávila y todos los profesionales involucrados en la falsificación de los documentos. Leonardo recibió la noticia con un nudo en la garganta.
No celebró con brindis ni hizo ninguna publicación. Simplemente se sentó junto a su madre y leyó en voz alta cada línea de la decisión. Marta escuchó en silencio, sosteniéndole la mano. Al final, simplemente dijo, «Ahora puedo dormir en paz». En los días siguientes, la historia se convirtió en portada de los periódicos, tema de podcasts, motivo de debates legales y reportajes televisivos. Pero Marta prefirió el silencio. Volvió a escribir en su cuaderno azul marino, con más fluidez, como si las palabras finalmente fueran libres. Leonardo comenzó a frecuentar los mismos espacios con más sencillez. Fui a ferias, visité instituciones de atención a ancianos y hablé con víctimas de abandono. Sintió que su vida se reescribía con tinta diferente, menos dorada, pero mucho más humana. Un día, al volver a casa, encontró una nota de su madre sobre la mesa. «Hijo, hoy escribí sobre el día en que me reencontraste. Creo que fue cuando ambos volvimos a nacer». Marta, poco a poco, se convirtió en un símbolo de algo más grande que la historia misma. Recibí invitaciones para hablar en seminarios, grabar documentales, dar entrevistas, pero solo aceptó unos pocos. No quiero ser un mártir, solo quiero que me recuerden como alguien que no se rindió. Leonardo, siempre a su lado, aprendió a admirar aún más a aquella mujer que durante años vivió aislada, pero que nunca se dejó borrar del todo. Ella no habló con enojo ni exigió reparaciones. Su fuerza provenía de la claridad, y eso afectó a todos los que estaban a nuestro alrededor. Con cada relato que recibía de otras mujeres, Marta repetía la misma frase: «El dolor compartido no pesa, enseña». Con el tiempo, madre e hijo comenzaron a crear nuevas tradiciones. Todos los viernes tenían cenas sencillas: arroz, frijoles, algo asado y un postre que ella preparaba. Se reían de los torpes intentos de Leonardo en la cocina, comentaban las noticias de la semana y a veces simplemente se sentaban allí, en silencio, escuchando viejas canciones. La casa ya no olía a nuevo lujo, ahora olía a especias, a libros, a flores frescas, y la vida. Leonardo, mirando con sencillez y cariño la mesa puesta, pensaba a menudo en lo que casi había perdido. Pero el pensamiento no vino con culpa, sino con gratitud, porque a pesar de todo, tuvieron la oportunidad de reencontrarse. Y eso fue más que un milagro, fue justicia. En una tarde clara, Marta pidió visitar nuevamente el hogar de ancianos San Clemente. «Quiero despedirme de ese lugar, pero a mi manera». Leonardo dudó, pero comprendió. Regresaron juntos, esta vez sin fanfarrias, sin seguridad, solo ellos dos. Los pasillos ahora parecían más pequeños, menos amenazantes. Marta saludó a las enfermeras. Conversó con una señora del pabellón C, con quien compartió revistas, y dejó un sobre sellado con la directora Magda. «Aquí les dejo algunas cosas que escribí. Quizás les sirvan a otras mujeres que se topen con esto». Al salir, se detuvo un momento frente al árbol de mindones que jabuticaba en el jardín. Fue entonces cuando comencé a recordar quién era. Leonardo le estrechó la mano. «Y ahí fue donde te encontré de nuevo». Esa visita cerró un ciclo. Cuando regresaron a casa, Marta parecía más ligera, casi como otra persona. Comenzó a organizar sus notas con la ayuda de un editor independiente, quien le ofreció convertir sus cuadernos en un libro. Tituló la obra «El silencio no es una cura». Leonardo ayudó tanto como pudo, pero no interfirió. «Esta historia es tuya». Y Marta siempre respondía con la misma mirada llena de ternura. «Pero tú eres mi mejor página». El libro ganó popularidad incluso antes de ser publicado. Personas de todas partes enviaron cartas, correos electrónicos y mensajes agradeciéndoles por tener el coraje de contar sus propias historias. Marta nunca pidió atención, pero al decir su verdad, dio voz a cientos de personas. El lanzamiento del libro fue programado para un domingo por la tarde, en una biblioteca pública del oeste de Mendoza, São Paulo.
No hay auditorios lujosos ni alfombras rojas, solo sillas de plástico, café en un termo y una mesa sencilla con libros encuadernados. Marta llegó vestida de azul, con el mismo broche en el pecho y una serenidad que conmovía a todo el que la veía. Leonardo, discretamente, se sentó en la primera fila, con lágrimas en los ojos por los primeros aplausos. Cuando Marta subió al escenario improvisado y leyó un extracto del prefacio, la sala quedó en silencio. Durante años me llamaron loca. Hoy escribo con lucidez cada pieza que me arrebataron, no para castigar, sino para recordar. Ningún recuerdo merece ser enterrado vivo. Al final de la lectura, la fila para los autógrafos se formó espontáneamente. Había mujeres con ojos llorosos, hombres con madres silenciosas en casa, jóvenes que querían comprender mejor lo que sus abuelas nunca dijeron. Marta escuchó a cada uno, firmó con calma y entregó el libro como si diera un abrazo. Leonardo observaba todo, intentando todavía comprender cómo aquella mujer que había pasado 30 años olvidada había conseguido, en tan poco tiempo, convertirse en símbolo de resistencia sin alzar la voz. Cuando le entregaron el último ejemplar, ella se volvió hacia él, cansada pero radiante. Ahora sí, creo que cerré la última herida, y en ese momento supo que algo realmente había sanado. En los meses siguientes, Marta comenzó a dedicar su tiempo a reuniones con grupos de apoyo, sesiones de lectura en albergues y visitas a mujeres en 1990. Instituciones psiquiátricas. No todos se irán, pero todos merecen ser escuchados, dijo. Leonardo siguió la rutina con discreto orgullo. Ya no necesitaba seguir cada paso de su madre. Caminaba con sus propios pies. Él, a su vez, reanudó el negocio con una nueva perspectiva. Reestructuró la fundación familiar, destinó recursos a políticas de salud mental y combate al abandono institucional y bautizó a su madre con el nombre del ala principal del nuevo centro comunitario que abrió en las afueras de la ciudad. Espacio Marta Ramírez, para vidas que nadie más ve. Una tarde en el centro comunitario, Marta se sentó con un grupo de adolescentes para hablar sobre coraje y tiempo. Uno de los chicos preguntó, ¿no estás enojado con quien hizo todo esto? Ella pensó durante unos segundos antes de responder. Sí, lo hice. Durante muchos años. Pero descubrí que la ira solo consume a quienes la cargan. Decidí cargar con el recuerdo, no con el odio. Leonardo, escuchando desde lejos, sintió que el pecho se le oprimía de nuevo, pero no con dolor. Era como si cada palabra suya reorganizara el mundo que la rodeaba. Y se dio cuenta, una vez más, de que su madre no solo había sobrevivido, había ganado. Un día, cuando volvieron juntos a casa después de una clase, Marta se sentó en el sofá y le pidió a Leonardo que le trajera una caja que guardaba en el armario del dormitorio. Era pequeña, de madera clara, con detalles tallados a mano. Esta caja fue lo único que me quedó cuando estuve hospitalizada. La escondí bien y nunca la abrieron. Dentro había cartas sin enviar, una vieja fotografía de ella con Arturo antes de su boda y una nota manuscrita. Leoncito, te amo, nunca lo olvides. Leonardo sostuvo el papel como si estuviera sosteniendo un trozo de su propio corazón. Marta le acarició la cara. Guardé esto, esperando que algún día pudieras leerlo con tus propios ojos. Esa noche, Leonardo dejó la nota junto a la cama. Lo leyó y releyó antes de dormir, como una oración, silenciosa. Se dio cuenta de que finalmente había encontrado lo que buscaba, no a alguien a quien culpar, ni una reparación legal, sino un significado para todo. Marta ya no era solo su madre, fue su origen rescatado, su brújula moral, su segunda oportunidad. A la mañana siguiente, se despertó antes del amanecer, preparó café y llamó a Marta para ver el amanecer desde el balcón. Ella apareció envuelta en un chal y se sentó a su lado. Todavía no sé si valió la pena, dijo, mirando al horizonte, pero ahora sé que estoy
donde se supone que debo estar. Y Leonardo simplemente respondió, yo también. El tiempo pasó más tranquilo después de eso. Marta ya no necesitaba demostrar nada a nadie, ni siquiera a sí misma. Seguí escribiendo, ahora con menos urgencia y más ligereza. Los textos eran reflexiones sobre el tiempo, sobre el perdón, sobre la reconstrucción. Leonardo leyó algunas cosas y otras se las guardó para ella. A veces caminaban juntos por el parque Ibirapuera al anochecer, y viendo a los niños jugar, a las parejas conversar y a los caballeros jugar a las damas. Parece que el mundo siempre ha sabido vivir, dice Marta sonriendo. Soy el único que ha estado fuera del tiempo. Y Leonardo, con las manos en los bolsillos, respondió, pero ahora has vuelto y aún tienes mucho que enseñar. Un domingo claro, Marta organizó un almuerzo en casa. Invitó a la enfermera que la ayudó en el proceso de recuperación, a la editora del libro, Elena, a Claudio y algunas personas del centro comunitario. Ella cocinó con Leonardo, enseñándole a hacer el arroz exactamente como a ella le gustaba. En la mesa, entre risas e historias, hubo un momento de silencio espontáneo, de esos que no nos pesan, sino que nos acogen. Marta miró a su alrededor y dijo, este es mi nuevo comienzo, y cada uno de ustedes me ayudó a llegar hasta aquí. Leonardo sostuvo la copa y brindó con voz firme y emotiva, por las madres que nunca se rindieron, y por los niños que finalmente aprendieron a escuchar. Más tarde esa noche, Leonardo entró discretamente en la habitación de su madre. Ella estaba acostada, leyendo uno de los viejos cuadernos. Al notar la presencia de su hijo, sonrió y cerró lentamente el cuaderno. Estoy repasando lo que ya he escrito. Es curioso cómo incluso cambiamos la forma en que recordamos las cosas. Se sentó al lado de la cama y permaneció allí en silencio durante unos segundos. Pensé que saber la verdad me destruiría, pero fue todo lo contrario. Saber de ti me fortaleció. Marta le tomó la mano, sin palabras. Era el tipo de conversación que no necesitaba una conclusión. Simplemente estar allí era suficiente. Y fue en esa sencillez que Leonardo comprendió. El amor, a veces, era solo eso, estar juntos, de verdad. Unos días después, Marta recibió un premio por parte del ayuntamiento. Ella rechazó los focos de atención, pidió un pequeño evento, pero fue sorprendida por decenas de personas que se sintieron conmovidas por su historia. Mujeres que cargan en sus propios traumas, niños que reencontraron a sus madres, jóvenes que decidieron estudiar derecho gracias a ella. Cuando la llamaron al escenario, Marta simplemente dijo, la verdad no me devolvió el tiempo, pero sí el derecho a seguir adelante en paz. Y eso vale cada cicatriz. Leonardo la observó de pie, aplaudiendo ruidosamente. Por primera vez, comprendió el poder de un nombre restaurado, no el nombre de una tienda o de un libro de contabilidad, sino el nombre de una mujer que sobrevivió siendo quien era. De regreso a casa, en el asiento del copiloto, Marta estaba más tranquila de lo habitual. Miraba la ciudad a través de las ventanillas del coche con aire contemplativo. ¿Sabes qué es lo más bello?, dijo de repente. No se trata solo de haber sobrevivido. Es poder contar con ello con mi hijo a mi lado. La vida te arrebató de mí durante tanto tiempo, y ahora me lo ha devuelto con creces. Leonardo estrechó su mano lentamente. La vida tomó, pero no rompió. Ella sonrió y sus ojos brillaron con una ternura que no se puede aprender en los libros. Fue en ese momento cuando se dio cuenta. Su reencuentro no era solo una reparación, era un nuevo comienzo. En casa, Marta se quitó los zapatos y se sentó en el sillón del balcón, como le gustaba hacer al final del día. Leonardo trajo un poco de té y se sentó a su lado. Se quedaron en silencio un rato, escuchando los sonidos de la ciudad de abajo, bocinas distantes, conversaciones apagadas, el ladrido de un perro. ¿Estás feliz?, preguntó casi susurrando.
Ella pensó por un momento antes de responder. Estoy en paz, y la paz es más hermosa que la felicidad. La felicidad es ruidosa, pasa. Paz. La paz permanece. Leonardo sonrió, y allí, en medio de una ciudad que nunca duerme, dos supervivientes descansaron juntos, finalmente completos. Unas semanas después, Leonardo encontró una caja en la mesa de la sala. Marta había salido para un chequeo de rutina, pero había dejado una nota. Esto es para ti, cuando estés lista. Dentro estaban los cuadernos originales con todos los escritos que había realizado desde que salió del manicomio. Cada página era un trozo de historia, pero también de sanación. Al final, una sencilla dedicatoria. A mi hijo, que me encontró cuando ni siquiera sabía dónde estaba. Leonardo cerró los ojos, se conmovió. Tomó el primer cuaderno, se sentó en el sillón de su madre y comenzó a leer. Por primera vez me sumergí no solo en su dolor, sino también en la fuerza que sustentaba cada verso. En la última página un mensaje manuscrito, escrito con firmeza. Si un día ya no estoy, recuerda, existí y te amé en silencio, cada día. Leonardo se llevó la mano al pecho, sintiendo el suave peso de esas palabras. Era como si supiera que la vida es finita, pero que ciertas presencias permanecen más allá de los calendarios. Cerró el cuaderno con cuidado, miró alrededor de la habitación llena de plantas, libros y fotografías recientes. Ese lugar, una vez frío e impersonal, ahora era un hogar construido no con muebles caros, sino con recuerdos rescatados, dolor reconocido y amor reconstruido. Él sonrió. Sabía que estaba exactamente donde debía estar. Marta vivió algunos años más, con una salud fluctuante, pero con el alma cada vez más en paz. Murió en una clara mañana de otoño, durmiendo plácidamente, con un libro abierto en su regazo y una sonrisa en los labios. Leonardo la encontró así, serena, como si acabara de ir a descansar un poco. Había una carta sobre la mesa, con su nombre escrito con la firme letra que también conocía. Hijo, ahora puedo irme en paz, no porque todo se haya resuelto, sino porque me viste, y que me vean, después de todo, es lo que más importa. Te quiero para siempre. Mamá. Leonardo lloró como un niño, pero no de desesperación, sino de gratitud. El día del entierro no hubo lujo, solo una ceremonia íntima, con flores sencillas y mucho abrazo. Personas que conocieron a Marta a través de sus historias, sus conferencias, sus palabras, y que ahora le rindieron homenaje con silencio y respeto. Leonardo apretó el cuaderno azul marino contra su pecho, mientras el ataúd era bajado a la tierra. Cuando todo terminó, permaneció allí unos minutos, mirando el suelo cubierto de pétalos. Entonces se arrodilló, tocó el suelo con los dedos y dijo suavemente, «Nunca volverás a estar en silencio». Y cuando se levantó, sintió algo que nunca había sentido antes. No solo tristeza, sino la profunda paz de alguien que, después de perder casi todo, tuvo la rara oportunidad de empezar de nuevo.